Hola chicos, bueno, ahora sí la prometida clase virtual. Vamos a repasar un poquito, explicar un poquito lo que hemos estado viendo de la unidad 6, creación y gobierno del universo. Lo voy a resumir muy escuetamente y voy a explicar un tema que es el que sigue, que es sumamente importante, muy simple, pero a veces se complica. Bueno, leo los títulos. Todo el universo ha sido creado por Dios. Pruebas de la creación. Bueno, crear es sacar algo de la nada. Uno puede decir, este pintor es muy creativo, este arquitecto es muy creativo, pero es en un sentido análogo, casi metafórico. No, el ser humano no crea nada. Pídanle a un carpintero que les haga un juego de comedor sin materia, sin madera. Créelo, no. Necesita materiales, el ser humano necesita materiales. No, que el laboratorio se puede crear la vida, no. Uno de una semilla puede sacar un árbol, puede tomar células de animales que son seres vivos y multiplicarlos, qué sé yo, pero siempre parte de la nada, no sale nada. El único que es capaz de sacar algo de la nada y hacerlo, y bien, y perfecto, y que funcione, como una planta, un animal, o el universo, es Dios. Solo Dios crea. Crear es hacer algo de la nada, sin materiales, todo, de cero, todo. Muy simple la noción. Bueno, la Sagrada Escritura hace un relato poético de como etapas de la creación. Ahí pone y lo llama días de la creación. Bueno, es una manera de hablar, eso de días de la creación. En realidad, no es que sean días de 24 horas, hay que entender el lenguaje poético. Queda claro que Dios es el que crea, hay como distintas etapas, va de lo más imperfecto, la tierra, el agua, separa los astros, después decora la tierra con plantas, el mar con los peces, el aire con los pájaros, y al final, el remate, el hombre. Y cuando dice el hombre, dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y dice que tomó del barro de la tierra, sopló, como diciendo, el hombre tiene algo que no está en el cosmos, que es el alma. Sopló Dios, como diciendo, algo muy... El alma espiritual es, ¿no? Pero lo figura, en esta historia literaria, lo figura como soplando Dios. No es que Dios sople, no tiene cuerpo, ¿no? Es una manera de decir, el origen del alma no procede de la materia, es algo superior. Por eso el ser humano es como una síntesis de todo lo creado y un ser superior. Imagen y semejanza, ¿qué significa eso? Imagen y semejanza significa que tenemos alma espiritual, que es distinto a lo corpóreo, que es el cuerpo, y que además el alma espiritual es capaz de pensar y amar como Dios. ¿Se acuerdan que decíamos la Trinidad qué es? Dios pensando y Dios amando. Esa es la Trinidad. Bueno, fin de la creación para manifestar su gloria. Dios no es que vaya a ganar, no es que Dios la necesitara, no es que tuviera obligación de crear el universo. O sea, es todo, por así decir, absolutamente generoso y gratuito de Dios. Por eso se suele decir que es para manifestar su gloria, sus perfecciones, su inteligencia, su omnipotencia, su belleza. Bueno, si supiéramos verlo en el orden de la creación, hoy se habla tanto de la ecología, hemos estudiado tanto la naturaleza, hemos descubierto sus misterios, uno tendría que asombrarse más que de la naturaleza, del que la fabricó. Y no solamente el que la fabricó, sino el que la mantiene en orden. Porque Dios no solamente crea, sino conserva las cosas. Con su inteligencia y su voluntad
Dios está todo el tiempo manteniendo en la existencia la creación. Se llama conservación. Es como si yo tuviera una piedra en la mano. La tengo. Pero tengo que tener todo el tiempo. Si yo la suelto, cae. Si Dios nos soltara, por así decir, si Dios dejara de crearnos o de prolongar su acto creador, ¿qué pasa con nosotros? Volvemos a la nada. No es que se desordene un poquito el mundo. Desaparece, vuelve a la nada, de donde procede. Por eso las leyes físicas hay, leyes biológicas, sí, hay, el hombre las estudia, no explican en último término el origen de toda la creación. Esas leyes las puso el que fabricó cada criatura. Una piedra tiene sus leyes, una planta tiene sus leyes, un ser humano tiene sus leyes, un ser vivo tiene sus leyes físicas. El hombre las puede estudiar, pero para que esas leyes funcionen, no solamente las creó, sino las mantiene Dios. Porque esas leyes están vinculadas a la naturaleza de cada ser. Hay propiedades químicas del cloro, del bromo, de la plata, del oro, leyes químicas. Ustedes lo han estudiado en química. Qué sé yo, a tal temperatura se funde el plomo, a tal temperatura se funde el hierro. La composición del hierro es de tal y tal manera. Bueno, todo eso es ley puesta por Dios en la creación. Bueno, vamos a seguir. Eso creo que es bastante sencillo. Un segundo. Bueno, disculpen el corte comercial. Bueno, pero vamos a entrar en un temita de paso que hay que explicarlo. Dios entonces crea el cosmos. El ser humano todavía no sabe qué extensión tiene el cosmos. No hemos llegado hasta el fondo. Todavía quedan millones de cosas por investigar. Y Dios se mata de risa porque Él ya se las sabe todas, ¿entiende? Los problemas que nosotros no resolvemos y estudiamos y los resolvemos mal, hacemos hipótesis y conjeturas. Si le preguntáramos a Dios, si yo lo fabriqué, si yo sé desde toda la eternidad cómo funciona esto, cómo es el universo, cuántos años tiene, qué pasó. Gobierno y providencia. Son palabras muy parecidas, pero no solamente Dios creó, es como yo le pusiera una pila automática y sigue funcionando. No. Dios crea y gobierna las 24 horas. O sea, todo el universo está permanentemente dependiendo del Creador. No solamente en el ser, sino en el obrar, en el orden del universo, en el gobierno del universo. El mismo que crea, gobierna. No podría crear uno y después las leyes físicas funcionan solas. No, necesitan que las mueva y las actualice el que las creó, la naturaleza de cada ser, ¿no? Bueno, hay un temita acá nomás, no digo complicado, pero que se ha roto la cabeza a la humanidad durante años o siglos. El problema del mal. ¿Por qué existe el mal? Habría que preguntarse qué es el mal ante todo y qué clase de males hay. Hay males físicos. Por ejemplo, un animal o un niño nace con un problema en las piernitas. Es un mal físico porque el cuerpo normal de un niño tendría que tener habilitadas las piernas para que vayan desarrollándose y usarlas para caminar. Pero a lo mejor un niño nace con una piernita o de las dos, llamémosle, que no desarrollan, yo no sé medicina, pero bueno, cualquier defecto. Uno dice es un mal porque le falta algo que debiera tener. Si un niño nace sin alas, a nadie le llama la atención, porque no está en la naturaleza humana tener alas. Pero si nace una paloma y una gallina sin alas, le falta algo, es un mal físico. ¿Qué es el mal físico? La privación de algo que le correspondería, de un bien debido.
Las gallinas y los pájaros tienen que tener alas, los hombres no. Entonces, es una privación el mal. Y estamos hablando del mal físico. Hay otra clase de mal, que es el verdadero mal, estrictamente el verdadero mal, que es el mal moral, que es la obra mala, la acción mala. Yo, libre, consciente y voluntariamente cometo una injusticia. Hago una crueldad. A ver, piensa en cualquier cosa mala, hay millones. Mato a un niño porque me enojé, porque lloraba. Uno dice, qué malo. Y sí, no se da cuenta que es inocente. Y sí, se dio cuenta. Y lo quiso hacer, y lo hizo. Y fue y buscó un cuchillo, hizo todo. Bueno, uno se da cuenta que existe el mal moral. Cuando llamamos a mal moral, estamos diciendo una acción consciente y libre. Si viene un león y ve a un niño y se lo come, uno no dice qué malo el león. El león. No le pregunte si obra bien o mal, obra instintivamente. Pero si viene un ser humano y lo mata, uno dice, che, qué malo. Y tiene razón, porque el ser humano, por ser criatura de Dios, imagen y semejanza, es un ser, por tener el alma espiritual, es un ser libre. Piensa y quiere. Piensa para ver qué es. Esto está bien o está mal. Y querer es llevarlo a la acción. Somos seres pensantes y querientes, volentes o libres. La libertad supone inteligencia y voluntad. Ver y querer, ¿no? Y por eso es imputable. Y uno dice, este tipo hay que meterlo preso, este tipo merece un castigo. Y sí, porque el acto libre lo hice porque nació de mi iniciativa, me hago cargo yo. Se llama mal moral. Cuando obré mal, conforme, o no conforme a lo justo, y hay principios que me indican lo que está bien y lo que está mal. Ya lo vamos a estudiar en moral, eso se estudia en tercer año, la moral. El ser humano sabe que hay cosas buenas y malas. Matar un inocente, un niño inocente, está mal. Eso es como un principio primero del orden moral. Hay un orden moral, que el hombre lo conoce por la inteligencia y lo ejecuta por la voluntad. Pero eso es un tema que se verá después. Bueno, acción mala, mal físico y mal moral. Mal moral significa libre e imputable. Libre, responsable. El que obró libremente se hace cargo, se llama responsabilidad, y por lo tanto imputable. Si obré bien, te premio. Si hice una acción heroica y se cayó un niño al mar y me tiré arriesgando la vida y lo salvé, uno dice que bueno, este tipo arriesgó la vida, un acto bueno. Pero si maté a un niño, un acto malo. Yo me hago cargo. El acto bueno merece premio y el acto malo merece un castigo. Muy simple. Esto creo que es de sentido común. Entonces, vamos al tema. ¿Por qué existe el mal físico? ¿Por qué existe el mal moral? ¿Los quiere Dios? El mal estrictamente es el mal moral, porque procede de un ser libre. Lo otro, el mal físico estrictamente, no sé cómo decir, es un mal con minúscula, es un mal chiquito. Que caiga una manga de piedra y yo planté la viña y me la llevó toda. Mal físico. Bueno, está muy vinculado a las leyes de la naturaleza, etc. Pero bueno, tiene una razón, ya lo vamos a ver eso, algo. Pero el problema es el mal moral. El verdadero mal es el mal moral, que procede de una voluntad libre, libertad. ¿Por qué lo permite Dios? Bueno, en ambos casos, Dios no quiere, sobre todo el mal moral, no lo quiere Dios. Lo permite Dios. No lo quiere Dios. Dios no puede querer y hacerse responsable del mal moral, de ninguna manera. Si una persona obra mal, no se enojen con Dios. A veces se enojan con Dios,
¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó este crimen horrible? ¿Por qué pasó esta guerra? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? ¿Se enojan con Dios algunos? No, no. Hay personas concretas que ejecutan ese mal. Bueno, se harán cargo. Pero Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios le permite vivir a esa persona? ¿Por qué permite esa acción mala? Ese es otro tema. Fíjense que la permisión la ejercitamos siempre todos los seres humanos. Un padre, que sea incluso padre, madre, buenos educadores, permiten males en los chicos, en los hijos, cuando van creciendo. Si el papá y la mamá, todas las cositas que no son perfectas, las reprendieran, las castigaran, las corrigieran, pobre pibe, lo vuelven loco. Entonces, muchas veces los padres permiten, toleran el mal. ¿Por qué? Para evitar males mayores. Si el papá y la mamá le marcan todo a un hijo o un docente, se le transforma en un rebelde. Entonces, lo que quiere conseguir, consigue lo contrario. ¿Qué quiere sacar? Un buen chico, un buen hijo. Va a sacar lo contrario. Entonces, para evitar males mayores, a veces se permite el mal. O para sacar algún bien. Podría poner infinidad de ejemplos. Pero a veces hay personas muy soberbias, y la soberbia es un pecado, una falta muy espiritual, por así decir, muy sutil, muy humana, diabólica. Pero bueno, a veces Dios permite que esas personas cometan faltas muy vergonzosas. Entonces quedan muy humilladas. Qué sé yo, capaz que hace un negocio medio turbio. Y todo el mundo se enteró que obró mal. Y esa persona que era famosa o que tenía una buena reputación queda mal delante de los demás. Y bueno, Dios permite eso. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda a través de la humillación a sacar una buena conclusión. Soy muy soberbio, bueno, le da una oportunidad. Le voy a poner un caso que tal vez que todos conozcan, obviamente. San Pedro le dio un cargo muy importante a Jesús, lo hizo Papa, lo hizo primer jefe de la Iglesia, representante de él. La verdad es que era un cargo bastante alto. Y sin embargo, Pedro cometió una falta muy grave y Cristo le había dicho, el demonio te va a tentar y vas a caer. No, jamás, dijo Pedro. Lo negó a Cristo en público. Pasó una vergüenza enorme. El jefe, el más líder de los 12, lo negó a Jesús. Hace 3 años que anda con él. Eran amigos, traicionó a un amigo, lo dejó solo en el peor momento. La verdad, Pedro, es vergonzoso lo que hiciste. Pero Pedro se arrepintió, lloró, le pidió perdón a Jesús. Jesús lo perdonó. Y el Pedro, después de su falta, fue mucho mejor. ¿Por qué? Dios permitió ese mal, no lo quiso, lo permitió para sacar un bien. Pedro se hizo más humilde. Entonces, no es lo mismo querer que permitir. Y acuérdense siempre de esto, es muy importante para la vida. Es muy importante para la vida. De todas las cosas malas que en nuestra vida han ocurrido o vemos alrededor nuestro, siempre piensen no por qué. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué último lo sabe Dios. Se van a enterar más adelante. Sino ¿para qué? ¿Qué de bueno quiere sacar Dios? Quiere que yo saque. Porque Dios permitió esto. Y si lo permite, algo hay escondido de bueno. Mi esfuerzo, mi preocupación tiene que ser, ¿qué de bueno puedo sacar de esto? Bueno, cerramos el tema. Y ahora entro en un tema muy importante, sumamente importante, que tengo que explicarlo bien, porque me pasa que es muy simple,
pero llegan los exámenes y no me lo explican bien. Y es el tema que sigue, unidad 7, elevación y caída de las criaturas espirituales y del hombre. Bueno, elevación y caída de las criaturas espirituales y del hombre. Vamos a explicar esto. Es muy simple. Acá tengo que volver atrás en un tema que varios me contestaron mal. Yo pregunté, póngame en orden los seres que Dios ha creado. Y varios me transcribieron el relato de la creación. Sí, pero yo pedí una cosa más simple. ¿Cuál era la respuesta? Seres corpóreos, seres mezcla, que se llama el ser humano, y seres puramente espirituales, llamados ángeles o espíritus puros. Seres corpóreos, mezcla de cuerpo y alma, que somos nosotros, o materia y espíritu, y seres puramente espirituales. Esa es la respuesta. No había que complicarse. Bueno, caída de las criaturas espirituales. No sabemos cuándo ni cómo, hay conjeturas, pero los que nosotros llamamos hoy demonios, diablos, Satanás, Lucifer, los nombres que quieran, hay muchos, bueno, son muchísimos, no sabemos cuántos, de toda la jerarquía, porque recuerdan ustedes en la creación vimos que hay jerarquías de espíritus puros. Los más bajitos son los ángeles, arcángeles, después tronos, dominaciones, potestades, querubines y serafines. Serafines son los más perfectos, ángeles son los más imperfectos, dentro de los espíritus puros. Bueno, no sabemos cuándo, ni cuántos, ni de qué jerarquías, pero probablemente de todas las jerarquías, que son 9, se rebelaron contra Dios, eran libres, tuvieron un acto de rebeldía, se contagiaron esa rebeldía, arrastraron unos a otros, bueno, misterio, pero hay un hecho. Existen espíritus puros buenos, que llamamos ángeles, en realidad habría que llamarlos por su nombre a todas las jerarquías. Y hay una serie también jerárquica de malos espíritus a los cuales llamamos demonios. Existe el demonio, existe el demonio. No solamente la Escritura nos habla muchísimas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, sino que Adán y Eva, la primer pareja humana, el demonio se acercó a tentarlo. Lean el relato. Y además, por así decir, en la sabiduría popular, en todas las religiones, pero en la sabiduría popular existe el tema del malo. No es el mal solamente, sino el malo. Aquí hay alguien, hay gente que hace brujerías, trabajos, bueno, tienen muchos nombres. Pero el demonio existe. Es un espíritu puro, por lo tanto conserva su naturaleza, pero ya cayó y no puede volver atrás. El demonio no puede arrepentirse, no puede convertirse, porque es un ser tan inteligente, su acto libre fue tan perfecto, tan total, con toda la fuerza de su espíritu, que no puede volver atrás, no puede querer convertirse. El ser humano puede obrar mal y convertirse, arrepentirse y volver atrás. Y una vida mala puede hacerse buena y al revés. En el ángel y en el demonio no. Ya quedaron fijados en el bien o en el mal. Bueno, el demonio existe. Y el demonio, apenas creó Dios a Adán y Eva, los dotó, los creó muy perfectos. Porque tenían como, y esto es lo que quería explicar bien. Bueno, tengo que hacerlo como un rectángulo. Adán y Eva tenían, por así decir, 3 niveles de perfecciones. Se suelen llamar dones, porque se las dio Dios, lo creó Dios y se las dio Dios, ¿no? 3 clases de dones. Naturales. La naturaleza humana.
la inteligencia, la voluntad. El ser humano es muy perfecto, imagen y semejanza de Dios. Los sentidos, los sentimientos, el cuerpo, todo lo que es el ser humano, la naturaleza. Dones o perfecciones naturales. Perfecciones preternaturales. La palabra preter significa más allá de la naturaleza. Preternaturales, más allá de la naturaleza. Es como si esta naturaleza humana hubiera tenido agregados que la perfeccionaban más. Es como si yo tengo un auto estándar, pero le pongo llantas de no sé qué, de magnesio, no sé qué le ponen, le hago arreglos, le pongo vidrios polarizados, lo tuneo, le pongo un montón de chiches, lo mejoro al auto. Entonces sí, el auto sí, pero tiene un montón de agregados. Bueno, el ser humano tenía un montón de perfecciones preternaturales. ¿Cuáles eran? La inmortalidad. El hombre de por sí, según su naturaleza, es mortal. Pero teníamos un don agregado llamado inmortalidad. Otro don agregado, que es la impasibilidad. No podíamos padecer ni sufrir. Don agregado a la naturaleza. La integridad, o sea, el hombre no tenía desordenadas las pasiones. Uno advierte que todos estos dones nos damos cuenta cuando los perdemos. Bueno, uno se da cuenta de la salud cuando la pierde. Si me duele la cabeza, después me doy cuenta que lindo es que no me duela. Si yo perdí un ojo, los dos, y pierdo la vista, uno dice, dichoso el que tiene los ojos para ver. A veces no me doy cuenta hasta que no las pierdo. Bueno, integridad, o sea, el ser humano tenía ordenada los sentimientos, las pasiones internas. Otro don era la sabiduría, o sea, Adán y Eva habían sido creados con una inteligencia que les funcionaba bien, perfectamente, y además habían sido creados ya instruidos, ya con una ciencia y una sabiduría extraordinaria, que uno se da cuenta que el ser humano no tiene esa ciencia. La ciencia es un largo camino de unos y de toda la humanidad, y de a poquito avanzamos. Bueno, Adán y Eva ya lo sabían todo, sabían física, química, astronomía, botánica, biología, filosofía, teología, todo. Bueno, don de ciencia, ¿no? Y vivían en un lugar hermoso, y la creación, cuando digo creación digo plantas, animales, todo, estaba al servicio del hombre. Es decir, la naturaleza me daba sus frutos. Yo estiraba la mano y tenía una fruta, con eso comía, una espiga de trigo, y tenía con muy poco trabajo tenía el pan, y bueno, por más que los animalitos eran todos buenos y me los podía comer también, el hombre podía comer animales, tenía todo para alimentarme, me sobraba, con muy poco esfuerzo. Y ese trabajo hubiera sido casi una diversión, más que un trabajo. Bueno, dones preternaturales, que están agregados a la naturaleza. Y lo más importante, dones sobrenaturales. ¿Qué significan los dones sobrenaturales? Que están por encima de la naturaleza, mucho más perfectos. Es decir, la participación de la misma vida divina. Participación de la vida de Dios. O sea, el hombre, es un tema que lo veremos más adelante, en realidad es lo que se llama la gracia, que es participación de la vida de Dios. ¿Se acuerdan que, algunos se acordará, si está más familiarizado con la Escritura, que Cristo dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos? Siervos, como criaturas, somos siervos de Dios, somos creados. Y le debemos al Creador, por así decir, el homenaje de la criatura. Dios creador, nosotros criaturas. Hay mucha distancia.
Pero Cristo dijo, no llamo siervos, os llamo amigos. La amistad supone cierta igualdad, cierta comunicación. Entre amigos se cuentan todo. Los llamo amigos, dijo Cristo. Es decir, al hacernos participar de la vida de la Trinidad, ¿se acuerdan que hablamos que en Dios hay vida, inteligencia y voluntad, una perfección infinita? Bueno, esa vida de Dios, esa perfección infinita de la Santísima Trinidad, la hace participar al hombre a través de lo que se llama la gracia, participación de la vida divina, vida espiritual o sobrenatural, que está sobre la naturaleza. Porque estos dones, esta sección, por así decir, estos niveles de perfección del hombre son naturales. Pero esto que estoy poniendo acá está por encima de la naturaleza. Dones o perfecciones sobrenaturales. Es decir, el hombre era amigo de Dios. Tenía familiaridad con Dios, como un amigo trata con otro amigo. Todo esto está relatado en el Génesis. Bueno, estas perfecciones, este nivel de perfección, con ese triple nivel de perfección que tenía el hombre, ¿qué hombre? Adán y Eva, las primeras criaturas creadas. Esto tiene un nombre especial. Se llamaba, porque ya no existe más, estado de justicia original. Estado de justicia original. ¿Por qué estado? Porque era algo, iba a ser algo permanente, estable. O sea, Adán y Eva, al tener hijos, lo iban a transmitir a sus hijos. ¿Qué iban a transmitir? Todo esto. Es una perfección, es una felicidad. Evalúen, y esto yo lo dije muy rápido así, pero un ser humano con todas esas perfecciones. Era para estar en la tierra súper felices. No existía el mal, ni el mal físico. El mal moral era una posibilidad que ya vamos a ver. Pero no había enfermedad, no había dolor. No se podía temer la muerte. ¿Qué otra cosa podía? Entonces, saquen todo eso. No habían hospitales ni cementerios. No habían psiquiatras, psicólogos, policía. Éramos todos buenos. Hubiéramos sido todos buenos. Pero esto se llamó entonces estado porque Dios lo quería para Adán y sus descendientes, para toda la humanidad, o sea, nosotros también. Estado de justicia original, porque es en el origen del ser humano, y de justicia en el sentido de relación con Dios. O sea, cómo fue el estado del ser humano apenas creado por Dios y en el plan original de Dios. Bueno, estado de justicia original. ¿Cuánto duró? No sabemos, pero lo gozaron dos personas, Adán y Eva. Lean el Génesis, el primer libro de la Biblia, donde cuenta todo esto, y bueno, van a ver cómo fue la historia. No es un cuentito de niños, es historia explicada a modo de un cuento. Vamos a ver qué pasó. Ya sabemos, el demonio, que ya existía, que es inteligente y es perverso, y quiere contagiar y difundir su mal, su pena, su tristeza, su dolor, su infelicidad, tentó a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Acá está lo de la manzana, bueno, nunca hablé de una manzana. Dios le puso un precepto, y el diablo le puso un precepto para mejorar al hombre, para probarlo, para lo que sea. Bueno, pero no le faltaba nada al ser humano. Y el demonio siempre es mentiroso, tramposo, sobre todo mentiroso. Le dijo a Adán y Eva, así que Dios
les prohibió comer de todo, les puso prohibiciones, o sea, es malo Dios. Y bueno, la tentó a Eva y le dice a Eva, no, de todos los árboles no, de uno solo. Entonces el demonio de nuevo miente. En la tentación siempre miente el demonio. Le mete en la cabeza a Eva, no. Dios sabe que si ustedes tocan ese árbol, comen de esa fruta, serán como dioses. La frase es textual y es terrible. Sabe Dios que si ustedes prueban esa fruta, serán como dioses. Ustedes van a decidir lo que está bien y lo que está mal. Esa frase es profundísima, terrible. Serán como dioses. Ustedes decidirán el bien y el mal. La palabra que pone en la Escritura, ustedes la van a ver, es conocedores del bien y del mal. La palabra conocedores, en el lenguaje bíblico, en el género literario de los orientales de esa época, conocedor significa, ustedes van a decidir qué es lo bueno y lo malo. O sea, ustedes ya van a ser autónomos, como es Dios autónomo, no depende de nadie. Van a ser como dioses. Mentira. La tentó a Eva y Eva dice, vamos a probar. Y transgredió. Y después fue a Adán. Dice, che, Adán, acompáñame. No sabemos qué diálogo hubo, pero Adán también probó. Ambos transgredieron el mandato divino. Eran felicísimos, súper perfectos, nada le faltaba. Dios se había esmerado en ellos, toda la creación para ellos. Todavía existe la palabra paraíso, vivían en un paraíso, o el mundo era un paraíso. Bueno, transgredieron, se rebelaron contra Dios. Eran inteligentes. Y fíjense, ser bueno o malo no es cuestión de inteligencia, de sabiduría, de conocer muchas cosas, porque Adán y Eva tenían la ciencia. Pero fíjense, el demonio, mintiéndoles, porque siempre miente cuando tienta, los hizo caer. Se llamó pecado original. Pongo las siglas nada más porque... Bueno, ¿qué significó el pecado original? Una caída no solo de Adán y Eva, sino de la humanidad, porque Adán y Eva eran los padres de la humanidad, la primer pareja humana. Estado de justicia original, con perfecciones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Y ahora, por esa tentación, se puede decir, el demonio los tentó y los hizo caer. ¿Qué pasó? ¿En qué condiciones quedó la humanidad? Es una caída de la humanidad. Estado de justicia original. Dio origen a otro estado. Estado porque es algo estable y permanente. Este nuevo estado se llama estado de naturaleza caída. Estado de naturaleza caída. ¿Qué pasó con las tres perfecciones? Miren, este es el estado nuestro. Este existió solamente un tiempo y en dos personas, Adán y Eva. Este es el estado en que nos encontramos nosotros, la humanidad entera ahora. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan las tres clases de dones? Las tres clases de perfecciones. Bueno, como desobedecieron a Dios, se rompió la amistad con Dios. Se acabó la vida sobrenatural.
O sea, los dones y la vida sobrenatural se acabaron. ¿Dónde está contado esto en el Génesis? En ese cuentito, dice así. Dice que Dios se paseaba al atardecer en el paraíso. Vieron que los amigos a la mañana hay que trabajar, hay que hacer cosas. Bueno, a la tardecita uno va a visitar a los amigos, va a tomar mate. Bueno, es una imagen muy linda. Dice, a la hora de la brisa, significa la tarde, Dios visitaba a Adán y Eva. Es una manera de decir, eran amigos. Pero ahora viene Dios y dice, ¿dónde estás, Adán? No los encuentra, ni Adán ni Eva. Y Adán se escondieron de Dios y le dice, me escondí, le cuenta Dios. Es un cuento muy teológico, histórico, ¿no? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Acaso comiste de lo que yo te prohibí? Y sí. Bueno, se esconde Adán y Eva, se esconden de Dios. Se rompió la amistad. Se rompió, se perdió la vida sobrenatural. ¿Qué pasaron con los dones preternaturales? Bueno, vivían en un paraíso donde la creación todo funcionaba en orden. No habían volcanes que explotaran, ni terremotos, ni epidemias, ni plagas, ni coronavirus, ni... Bueno, la naturaleza quedó trastornada por culpa del hombre. Pero fíjense, el paraíso se perdió. Dice que fueron echados del paraíso y un ángel, un querubín, con una espada de fuego cuidaba la puerta del paraíso. Una imagen, como diciendo, chao. Se van de casa, se van del jardín, perdieron, váyanse, como diciendo, ese lugar hermosísimo se acabó. Bueno, pero no fue lo principal. La muerte, ¿se acuerdan que eran inmortales? ¿Qué les dice Dios? Adán y Eva, polvo eres y en polvo te convertirás, o al polvo volverás. O sea, te quito un don preternatural. La inmortalidad. Desde ahora entró la muerte en el hombre. Y creo que todos nos damos cuenta. Y la vivimos cotidianamente. El dolor, el cansancio, la fatiga y el dolor. A la mujer le dice, desde ahora con dolor tendrás tus hijos. Y Adán, y tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y la tierra te dará espinas y abrojos. O sea, la fatiga del trabajo. Antes, ¿se acuerdan que les dije? El trabajo era casi un juego. Sacar los frutos de la tierra para vivir. Ahora, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Creo que todos lo probamos, ¿no? Y la tierra y la naturaleza te dará espinas y abrojos. O sea, ya no te va a regalar sus frutos. Hay que pelearla. Y bueno, y el que ha trabajado la tierra sabe. Y no solamente eso, sino... todo lo que significa trabajo dificultoso en el ser humano, se perdió un don preternatural. Y el orden interno que había, ¿se acuerdan que yo decía que el hombre estaba internamente ordenado? Las pasiones, la sensibilidad, inteligencia, voluntad, todo funcionaba. Era libre el hombre, pero eso estaba ordenadito. Dice que Adán y Eva se cubrieron, se vistieron con hojas, con lo que tenían a mano, porque... dice, se vieron desnudos. ¿Qué significa eso? ¿Que antes eran nudistas, que eran inmorales? No, antes no tenían la rebeldía de las pasiones. Eso que hoy se llama pudor, vergüenza, es porque ya la sensibilidad del hombre no le obedece al hombre, se nos escapa. Entonces ahí nace el cubrirse, la ropa, el pudor, la vergüenza, que es una cosa buena. Y vamos a ver que incluso queda desatada las pasiones del hombre. Ya ahí Adán se pelea con Eva y Eva con Adán, la primer pelea matrimonial. Porque le dice a Adán, ¿qué hiciste? No, la culpa la tiene Eva. Eva, ¿qué hiciste? No, la culpa la tiene el demonio. Se echan la culpa mutuamente. Y los hijos de Adán y Eva, por envidia, uno mata al otro. Caín mata a Abel. Eran hijos de Adán y Eva. Fíjense, la envidia, otra pasión. Entonces se desatan las pasiones, que hoy las podemos catalogar en los 7 vicios capitales.
la soberbia, fue pecado de soberbia de ellos, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula, la vagancia para las cosas buenas, superiores, la ira. Todo esto lo experimentamos todos. El niño ya desde chiquitito son envidiosos los chicos, son cascarrabias, son irascibles, digamos, se enojan, lloran, patalean, insultan, ¿vieron? O sea, desde chiquitito ya se nota que la naturaleza viene, hay que educarla, hay que ordenarla, no viene ordenadita. Bueno, ahí están. ¿Qué perdimos? Los dones preternaturales. ¿Cuáles? Todos. Perdimos los dones sobrenaturales, las perfecciones. Perdimos las preternaturales. ¿Y la naturaleza? ¿Quedó aniquilada la naturaleza? No. Quedó herida. ¿La inteligencia la perdimos? No. Tenemos inteligencia, pero nos patina. Nos cuesta aprender, nos cuesta memorizar, o sea, retener y entender muchas cosas. Y llega una etapa en la vida que empezamos a olvidarnos de todo. O sea, la inteligencia funciona, no sé, mal. No funciona mal, está, pero funciona mal. Y la voluntad, todo lo experimentamos. Quiero, no quiero, quiero un poquitito, quiero pero no del todo. O sea, uno se da cuenta de la voluntad, es pícara, es tramposa. No es que todo lo bueno, yo que quiera hacerlo, lo hago. Me hago un propósito y no lo cumplo. Falla de voluntad. Muchas veces me dicen, padre, yo tengo la voluntad muy débil. Todos la tenemos débil. Hay que fortalecerla. Toda la inteligencia no funciona mal. Hay que educarla, la inteligencia. ¿Se educa la inteligencia? Sí. ¿Se educa la voluntad? Sí. ¿Se educan las pasiones? Todos tenemos la inclinación a la soberbia, a la envidia, a la ira, a la gula, a la lujuria, a la vagancia. Esas tendencias heridas, flojeras de la naturaleza, consecuencia, estado de naturaleza caída. Estado significa algo permanente, naturaleza caída. Este es el estado nuestro. Entonces, comprendan este estado. Existió pero se perdió. Este es el estado nuestro. Lo experimentamos todos. ¿Por qué existen los médicos? ¿Por qué existen los hospitales? ¿Por qué existen los psiquiátricos? ¿Por qué existen los cementerios? Consecuencia del pecado original. ¿Y hay un tercer estado? Sí. ¿Cuál es? Estado de naturaleza restaurada o reparada. Estado de naturaleza restaurada o reparada. ¿A través de quién? Si aquí fue el demonio que nos hizo caer, ¿quién nos hizo recuperar? Cristo. Cristo restaura la naturaleza humana. Pero vamos a ver, ¿volvió todo a esto? No. Los tres niveles de perfecciones del hombre. ¿Qué nos puede devolver Cristo que perdimos acá? Miren, los dones sobrenaturales sí, la gracia. Ya no llamamos siervos sino amigos. Y a Cristo, ya lo vamos a ver más adelante, con su pasión, muerte, resurrección, nos devolvió la posibilidad de ser amigos de Dios y de el cielo. Entonces, los dones sobrenaturales, sí. Los dones preternaturales se perdieron para siempre. ¿Para siempre? Bueno, después de la resurrección de los muertos, pero primero tenemos que morir y después al final del mundo resucitar, vamos a recuperar los preternaturales y más. Pero hay que esperar bastante tiempo.
y primero hay que morirse y después resucitar. Así que queda para el final. Pero lo importante es, los dones sobrenaturales, sí, los recuperamos. Y la naturaleza, ¿qué pasó? Gracias a la recuperación de la vida sobrenatural, de la vida espiritual, y ejercitándonos en el bien, creciendo en el bien, educando las virtudes, el hombre puede sanar la naturaleza, podemos decir. Yo le decía, la inteligencia funciona mal. ¿La podemos hacer funcionar bien? Sí, se llaman virtudes. Hay virtudes intelectuales, pero sobre todo el ser humano crece en su naturaleza, ordena las pasiones, educa la voluntad con lo que se llaman las virtudes, que es el tema de la moral, que lo vemos en tercer año. Entonces, a través de la gracia y de las buenas obras que yo haga, haciendo buen uso de mi inteligencia y de mi voluntad, yo puedo ir adquiriendo hábitos buenos. Hábitos buenos se llaman virtudes. ¿Qué es una virtud? Un hábito bueno. Un hábito de acción operativo bueno. El obrar bien. Entonces, ese obrar bien se va adquiriendo de a poco con el ejercicio y es propiamente lo que llamamos educación. Educación no es llenar la cabeza de datos. No, también hay que aprender algunas cosas, pero educar es crecer en las virtudes. Y las virtudes como si sanaran el alma. Bueno, y termino ya. Creo que el tema es claro. Los tres estados de la naturaleza humana. Yo estoy en este, pero sí me uní a Cristo por la fe, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, o sea, los sacramentos. Si yo me agarro, me uno a Cristo, pego un salto de este estado lamentable a este estado bastante interesante, porque me abre las puertas de nuevo a todo, para recuperar esto y mucho más, pero no en esta vida, en la otra. Bueno, decía que termino con una parábola de Cristo. La deben conocer, es la parábola del buen samaritano. Dice, un hombre iba de viaje, en el camino lo asaltaron, le robaron todo y lo dejaron herido. La herida le impedía caminar y andar y pedir auxilio por su lado. Entonces dice, pasó uno, lo miró y siguió de largo. Pasó otro, siguió de largo. Y pasó uno, samaritano, no me interesa ahora por qué un samaritano pone Jesús ese ejemplo, pero ese samaritano es Jesús, ¿no? Y lo vio, se acercó a él, lo cargó en su cabalgadura, lo curó, lo llevó a una posada. Ese hombre caído es la humanidad en este estado de naturaleza caída. El que lo rescató, se conmovió, lo curó, lo cargó, lo llevó a una posada, es Cristo. Por eso Cristo es el que restaura la naturaleza humana, el único. Lo sanó, lo curó, el bautismo, la revelación, todo lo que nos enseñó. La posada, la iglesia. Y dijo, cuídamelo, dice la parábola, hasta que yo vuelva. Cristo hizo su obra, dejó la iglesia, la posada, y va a volver a ser juez de vivos y muertos, ¿no? Y a resucitar los muertos, todos, unos gloriosos para el cielo, otros una resurrección terrible y penosa para ir con cuerpo y alma al infierno. Tema que veremos al final. Entonces, ¿vamos a recuperar este estado? Al final, eso y muchísimo más. Bueno, dejo con esto una aclaración de lo que viene en la unidad 7. Lo que viene en la unidad 7. Y les doy esta tarea que me van a contestar si la leí o no la leí. Léanme los 3 primeros capítulos del Génesis. El Génesis es el primer libro de la Escritura, del Antiguo Testamento. Léanlo.
detenidamente, a ver si entienden el paso de este estado a este estado por la tentación del demonio y la promesa de Jesús, del Redentor. Y acá es la pregunta. Ojo que es una pregunta para pensar. Si leen los 3 primeros capítulos del Génesis van a encontrar el relato de la creación y sobre todo del pecado original, la caída, la tentación del demonio, este cuentito. Y la pregunta clave es esta. ¿Con qué palabras el Génesis promete la venida de un Redentor que se va a llamar Jesús? Bueno, espero que les sirva. Gracias. Hasta la próxima.